nombre precioso de Yeshua, te damos gracias por esta oportunidad. Amén, amén y amén. Bien, entramos en otro tema. El día de hoy arrancamos conociendo la divinidad. Vamos a estar hablando de varias cosas pero muy interesantes. Siempre dije que algunos seminarios teológicos dan un título como doctorados en divinidad, y muchas veces a esas personas con un no sé qué estudian, porque nunca lo estudié, pero no sé qué es lo que dan en un doctorado de divinidad. Pero si usted le hace dos preguntas de las cosas que nosotros vamos a estudiar en este módulo a un maestro en divinidad, a un doctor en divinidad, no lo sabe. Una de las cosas que hemos hablado siempre es que lo que determina un libro no es el idioma en el cual está escrito, sino la cultura en la cual se escribió ese libro. Por ejemplo, un libro puede estar en inglés. Es lógico que uno tiene que saber inglés para poder leer el libro, pero si ese libro está escrito dentro de la cultura japonesa, por decir alguna totalmente diferente, con saber hablar inglés no te va a bastar. Tenés que entender y conocer la cultura japonesa para entender el libro. De repente la traducción será el menor de tus problemas, sino que lo que más vamos a necesitar es conocer realmente la cultura. Y me parece bastante raro, me parece a veces hasta, no sé si egoísta o no. Ustedes van a decirme cuál puede ser la raíz de esto, que hayan pastores y líderes que prefieran usar el helenismo para interpretar las escrituras antes que usar las raíces hebreas. O sea, yo creo que es una cuestión más de antisemitismo que de otra cosa. Hace un tiempo atrás se comunicó con nosotros un pastor que había escuchado algunos de los seminarios y nos catalogaron como gente retrógrada, que estábamos hablando mal y pronto en el viejazo, y que las raíces hebreas no eran la manera correcta de interpretar las escrituras, o que no era la única manera de interpretar las escrituras, sino que estaba el helenismo, y defendía el helenismo como la manera correcta de interpretar las escrituras. O sea, vamos a ir a ver las cosas griegas. ¿Verdad? Si bien el Nuevo Testamento lo tenemos en griego, el griego no es la fuente de las escrituras. ¿Por qué? Porque los que escribieron pensaban en hebreo, hablaban en hebreo, escribían en hebreo, y por más que el manuscrito esté en griego, no está hablando de una cultura griega. Y eso no lo quieren reconocer. Entonces estamos examinando una cultura oriental con anteojos occidentales. Entonces yo no hablo chino, y si yo tengo que mandar una carta a China, la voy a escribir en español, voy a buscar un traductor y decir, mira, traducime esto en chino porque necesito mandar una carta a los pastores de China. Eso no hace de que yo sea chino, de que mi cultura sea china, porque una carta mía está en chino. Entonces, por esa razón hay pastores, por ejemplo, que en seminarios que he dado acá, una vez una pastora se levantó muy enojada y dice, ¿cómo puede ser que en 35 años de pastora yo no sepa nada de lo que usted está enseñando? Pero enojada, como diciendo, invertí mi vida estudiando 35 años y no sé nada. Porque, primero, número uno, no sé de dónde estudió, porque cualquier seminario medio que se respeta, alguna pasada por el hebreo hacen, alguna pasada hacen, ¿verdad? Pero esta persona está muy, muy enojada, diciendo de que en 35 años de que ella era pastora,
no sabía absolutamente nada de lo que yo estaba enseñando. Por ejemplo, días atrás cayó en mi mano ¿cómo es que se dice? Un programa de estudio en una facultad donde me piden enseñar raíces hebreas. Le digo, ¿usted están seguros que quiere que yo enseñe raíz hebrea? Porque, ¿qué es lo primero que tenemos ahí? Hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Se acuerdan? Ahora, la palabra viene de dos palabras, de Hermes y náutica, de náutica. O sea, hermenéutica, en el significado de la palabra, significa navegar en la sabiduría, en el conocimiento del Dios Hermes, el Dios del mensaje. Entonces, ¿en qué punto les digo, no, pero nosotros queremos que usted enseñe raíces hebreas? Digo, no sé en qué punto vaya a coordinar eso. Entonces, cuando queremos hablar de la divinidad, no podemos arribar al conocimiento de la deidad con la mentalidad hermenéutica, porque estamos adorando a Dios con la imagen de dioses del Olimpo, de dioses griegos. Días atrás estábamos hablando, por ejemplo, de la idolatría que hay detrás de los cumpleaños. Hoy, por ser el día de tu santo, te la cantamos a ti. Y cuando hay muchas religiones que no celebran directamente el cumpleaños, como los testigos de Jehová, y algunas sectas judías tampoco, nosotros explicamos que nosotros sí celebramos cumpleaños, pero hay ciertos ritos que no hacemos porque está demasiado ligado con el rito griego. Desde la torta redonda, que tiene que ser redonda por adoración al dios Sol, el hecho de soplar una vela, nosotros prendemos luces, no apagamos luces, porque eso es una muerte. Cuando una vela se apaga, es el final de una persona, no el comienzo. Y la cuestión de pedir deseo, ¿de dónde sale eso? De la cultura griega, que dice que cada uno de nosotros tenemos un ángel o un Dios que es igual a nosotros. Volvemos a hoy, por ser el día de tu santo, ¿verdad? Entonces, que cuando yo soplo la vela y le pido un deseo a ese Dios mío que está allá en el Olimpo, es el que lo concede. O sea, cuando comenzamos a examinar las cosas, que las hacemos supuestamente inocentes, comenzamos a encontrar el paganismo que ha venido de siglos. Entonces yo no puedo querer interpretar al Dios de Israel con la óptica griega o con el pensamiento helenista. El helenismo no me puede llevar a conocer. Por eso Yeshua dice, escudriña las Escrituras porque son ellas las que dan testimonio de mí. Lo que vamos a ver hoy no pretende ser algo completo, porque es muy difícil definir la divinidad. Yo no sería tan tonto como pensar que estaría yo en condiciones de definir la divinidad totalmente, pero sí vamos a ver algunos aspectos bíblicos, mandamientos acerca de la divinidad. Yo siempre digo que la palabra de Dios no nos habla mucho de Dios, sí nos habla mucho de hombres con su relación con Dios, pero sí nos dejan ciertas cosas muy bien claras y muy específicas acerca de la divinidad. Vamos a arrancar entonces con Génesis capítulo 1, versículo 1, ya vimos este pasaje, y vamos a ver aquí, vamos a encontrar el primer término que la palabra de Dios utiliza para la divinidad. ¿Qué es lo primero que tenemos? Acuérdense, a ver, déjenme acá buscar mi marcador. Bien, acuérdense que siempre leemos de derecha
a izquierda. ¿Mm? Entonces, primer versículo de la Biblia, Bereshit bara Elohim. A ver, para los que nos están viendo por internet, ahí están viendo, y déjenme que vayamos a nuestro material, así les voy diciendo. ¿En qué página estamos? ¿Alguien me dice lo que... 19. Bien, para todos aquellos que nos están viendo a través de internet, página... A ver si llego para allá. Ahí está. Ahora sí. Entonces, acá lo que vamos a encontrar es la primera referencia de la divinidad que hace la Biblia. Es Elohim. En el principio, Bereshit, en el principio, creó dioses. Es la traducción literal. Y vamos a desde ya a establecer un punto. Aquí tenemos la Aleph, la Lamed, la Hei, Yud y la Mem, Elohim. Este es el primer nombre de la divinidad que aparece y es el más común de todos en la palabra. Elohim es traducido como Dios en Reina Valera, pero es plural. Por lo tanto, estamos hablando de dioses en plural. Elohim es el primer nombre de Dios encontrado en el Antiguo Testamento. Elohim es el nombre más común conocido como Dios. Elohim viene de una raíz que significa fuerza, capacidad, poder. Se usa más de 2.300 veces en la Escritura para referirse al Dios de Israel. Elohim es inusual, puesto que es plural. También puede traducirse como dioses. Este nombre plural que se usa para el único Dios de Israel abre la puerta para la revelación de la naturaleza plural, pero sin embargo singular de Dios, que se revela más aún en el resto de las Escrituras. La fe hebrea es monoteísta, creemos en un solo Dios, y eso muchas veces cae en choque con la pluralidad de Dios. Entonces, hay todo un lío que si Dios es uno, que si son tres, y todo eso lo vamos a ver durante este seminario. ¿Qué dicen los ortodoxos, los judíos que aún no aceptan a Jesús? Ellos dicen que esta pluralidad que nosotros vemos es simplemente una expresión de respeto o de majestuosidad. Como diciendo que se dice Elohim en plural por una expresión de majestuosidad hacia Dios. Sin embargo, eso no tiene sentido, ya que a los demonios también se les llaman Elohines. Entonces, no puede ser una expresión de majestuosidad, una expresión de respeto, algo que también se usa para los demonios. O sea, muchas veces el ortodoxo no quiere reconocer lo que está en la palabra. Y aquí tenemos pluralidad. Tenemos pluralidad y no tiene que ver con algo de majestuoso. ¿Son estas deidades demoníacas también majestuosas en divinidad? En ninguna parte de la Escritura Elohim es simplemente designado con ningún tipo de nombre, mucho menos un nombre majestuoso. Este juego de palabras claramente habla de la pluralidad de Adonai por tratar de convertir estos nombres comunes en adjetivos que supuestamente describen realeza en vez de pluralidad. Es un descarado mal uso del idioma para justificar la posición del antimisionero, hablando del ortodoxo. Vamos a otro texto bíblico, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. En hebreo lee, recuerda a tus creadores. ¿Recuerdan ese versículo? Dice, acuérdate de tu creador en el día de tu juventud. Bueno, el hebreo dice creadores.
volvemos a encontrar otro texto que nos habla de pluralidad. Acuérdate de tus creadores en el día de tu juventud. Bueno, conocido versículo. Vamos a ver la palabra Dios, que es la que más utilizamos. La palabra Dios no es la mejor palabra que podemos usar para designar al creador del universo, por dos razones. Primero, porque deriva del latín Deus, que a su vez deriva del griego Zeus, el nombre de demonio más alta jerarquía en la mitología griega. Segundo, porque todos dicen conocer a Dios. No importa la religión, todos adoran a Dios, pero ¿a cuál Dios? ¿Cuál Dios es este? Hay uno solo, el Elohim de Israel, y es por eso que le llamamos Elohim en todos nuestros artículos. Ahora, tenemos que comenzar a entender el nivel que estamos estudiando nosotros, para qué estamos estudiando, y el nivel, por ejemplo, para hablar a una persona incrédula. Aunque hoy en día funciona más, porque los testigos de Jehová lo vienen haciendo desde hace un montón de tiempo con el nombre Jehová, que luego vamos a ver que es una mala traducción, pero ellos se han esforzado en destacar de que el Dios de ellos no es el Dios que toda la gente sigue. Entonces, cuando ellos predican de usted cree en Dios, sí, pero ¿en qué Dios cree usted? Y hacen el hincapié que el Dios de ellos es Jehová y que no es el mismo de los católicos, no es el mismo Dios. Y muchas veces lo hemos visto como una secta. Ahora, seamos sinceros. Hoy en día, cuando usted le habla de Dios a una persona, ¿estamos hablando del mismo Dios? Cuando le hablamos a un católico de Dios, ¿le estamos hablando del mismo Dios? Aquí en Buenos Aires, que estamos rodeados de gente que va a la brujería, que va a la umbanda, y usted le dice, no, le hablamos en el nombre de Dios, ¿estamos hablando del mismo Dios? ¿O es necesario o no es necesario el hecho de decir cuál Dios? Porque cuando vos vas a una cultura donde hay definidamente esa división y donde vos tenés que hablarle de un Dios que ellos no conocen, como Pablo que dijo al Dios no conocido, es más fácil. Pero cuando usted le habla a una persona de Dios y la persona te lo recibe, sí, no, Dios, sí, Dios, y resulta que la persona está yendo a la umbanda, está yendo a los brujos. Y ellos también hablan en el nombre de Dios. Como les decía hace poco, el hecho de que hoy en día el cristianismo se ha establecido como una religión más, y que muchas veces usted habla de Dios con una persona y la persona aparentemente sabe más que usted y te puede recitar la Biblia como si fuese un cuento, pero ¿cómo está su vida? ¿Qué refleja su vida? ¿Refleja conversión? ¿Refleja temor de Dios? ¿Refleja un cambio? Nada. Entonces muchas veces yo he hecho prueba, porque todo lo que yo le digo lo pruebo yo primeramente, y muchas veces he tenido que predicar como que la persona no conoce a Dios y decirle, realmente nunca conociste a Dios. Y de repente cuando estamos dentro de la misma, o sea, un evangélico diciéndole a otro evangélico, nunca conociste a Dios, es medio difícil. Porque va a decir, mira, yo sé todo lo que, ¿qué me vas a decir? Si yo me congregué en la misma congregación tuya. Pero cuando desde el judaísmo tú le dices, mira, hay cosas que tú no conoces, es como que la gente dice, ¿será que realmente algo me faltaba? Y a lo mejor le voy a decir algo que a lo mejor lo puede decir cualquier pastor evangélico. Pero el marcar esa diferencia, decir, opa, acá hay algo diferente. Imagínense lo que Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Esa es una palabra muy dura. Esa es una palabra difícil de... Si hoy se lo llego a decir a un pastor evangélico o a una persona que no, pegaría el grito en el cielo. ¿Cómo que no sé lo que adoro? Sí, ustedes están adorando lo que no saben. Nosotros adoramos de lo que sabemos, dijo Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿cuántos pastores que ustedes conocen estarían dispuestos a hacer esa declaración? Hoy me contaron de un muchacho que comenzó a estudiar raíces hebreas
Y el pastor de él, preocupado, me llama a mí y me dice, David, quiero que esta persona estudie contigo porque a ti te conozco, de ti tengo testimonio, pero de esta gente no sé de dónde estudian porque se meten en la internet, escuchan cualquier tontería. Yo le pasé todo el seminario, nunca se inscribió, nunca se apareció. Y terminó saliendo de su iglesia endemoniado, maldiciendo a todo el mundo. Y le digo, por culpa de gente como esa, es que las raíces hebreas, le digo, sufren. Porque eso no es lo que yo enseño, le digo. Eso no es lo que venimos enseñando hace 20 años. Le digo, no sé a quién estará escuchando. Entonces, cuando alguien conoce raíz hebrea, no, porque nosotros teníamos uno acá que estudió y terminó confundido y terminó mal y terminó... No es correcto, no es lo que nosotros enseñamos. ¿Con qué espíritu está viniendo? Ahora, muchas veces, por eso volvemos a la samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que... Y la samaritana no estaba adorando a otro Dios, adoraba al mismo Dios de Israel. Lo dijimos en estudios anteriores, la misma Torá, pero había ese antijudaísmo. No se quería reconocer que Jerusalén era la capital de adoración, que los judíos, la salvación viene a través de los judíos. Ahora, si vamos un poquito, ¿por qué les digo todo esto? Porque yo uso Dios, así como uso Jesús. Porque entiendo perfectamente que hay personas que no es el momento todavía de que entiendan ciertas cosas y que necesito hacer un trabajo social y evangelístico. Aunque a veces no sé qué tanto, porque a veces por ser diplomático, viene un brujo, le enseña todos los nombres de la Umbanda y se lo aprenden, pero yo no puedo hablar de Yeshua o yo no puedo hablar directamente del Elohim de Israel porque... Entonces, creo que estamos en un tiempo donde la información está demasiado avanzada. Hablamos de Dios, pero ¿de qué Dios hablamos? Un poquito de historia. La unión de Cronos y Rea da lugar a la primera generación de los dioses del Olimpo. Estos son Zeus, Poseidón, Hades, Demeter, Astia, Hera, Zeus y el dios más importante. Tiene el título de padre de los dioses, gobierna el universo, va armado con el trueno y el rayo. Su casa se encuentra en lo alto del Olimpo, es el esposo de su hermana Hera, que gobierna junto a él. Antes ha tenido otras esposas y sus aventuras amorosas son innumerables. Tiene una numerosa descendencia de sus uniones con diosas inmortales. Algunos de sus hijos son Atenea, Ares, Perséfone, Apolo, Artemisa, las musas, las gracias y Heracles. Como Dios supremo aparece en numerosas leyendas. Zeus es el dios de la luz, personifica el cielo con todo su poderío, es el símbolo de la lluvia, el viento, las tormentas, del ciclo de las estaciones y la sucesión de la noche y el día. Su misión es mantener el equilibrio del universo y proteger los privilegios de los dioses. El poder de Zeus es grande pero limitado, pues también está sometido a las leyes del destino. Ahí estamos viendo un poquito de dónde sale Dios, luego Zeus, Deus y Zeus. Ahora, fíjese esta estatua de Zeus. A ver, voy a compartir con la gente que no está viendo esto. Ahora sí. A ver si usted encuentra cualquier parecido. Aquí lo tenemos en un dibujo, lo tenemos en una estatua. Acá tenemos una estatua de Zeus. ¿Qué les parece? ¿Tiene algún parecido con este que está acá al lado? Que acá le conocemos como la San Muerte, como la niña en México. Y acá tenemos un poquito lo que estábamos leyendo recién. Acá lo tenemos a Zeus, Hera, Demeter, Astia, Poseidón, Hades, Afrodita, Apolo, Artemisa, Atenea, que estábamos hablando de la hermenéutica. Hermes, el mensajero.
Fíjese que, a ver, voy a tratar de ampliar esto porque esto es muy importante. Aquí lo tenemos a Hermenegildo, con unas alitas. Y en la Iglesia Católica, esto me vino ahora recién, a los evangelistas, al Marcos, Juan, a todos se lo identifica con unas alitas en los pies. Luego voy a ver si puedo conseguir algunas imágenes, pero las alitas estas del mensajero Hermes los podemos ver en las imágenes católicas de los evangelistas, Mateo, Lucas creo que es uno de los... ¿Por qué? Porque es el Dios griego del mensaje. Estamos hablando de todo el sincretismo y la mezcla que se ha hecho desde de los años 300 para adelante. Bueno, vendría a ser estos entonces la primera generación de dioses del Olimpo y tenemos la segunda generación donde ya está todos estos personajes. Seguimos. Acá vemos unos versículos importantísimos. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos su pureza de labio para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Qué importante es cuando nosotros decimos, le invocarás, él me invocará y yo le responderé, dice el Salmo 91, ¿verdad? Pero Sofonías nos trae una profecía donde nos va a devolver la pureza de labios para que podamos invocar el nombre de Yahweh. O sea, si nos dice que tenemos que tener pureza de labios para invocar el nombre de Yahweh, significa que no cualquier persona que invoca va a ser escuchado. Yo quiero que entiendan esto, quiero que me presten atención por un instante. Muchas personas me dicen, y las personas de antes, que esto, de aquello. No estamos hablando de la gente de antes. Hay un tiempo donde ni siquiera había ley. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que sin ley vivió, sin ley va a ser juzgado. Y que inclusive hay muchas personas que no conocieron la ley, pero que sus conciencias actuó en ellos como mensajero de ley, y que muchos que no conocieron la ley hicieron las cosas de la ley y se justificaron porque sus conciencias les sirvieron de ley más que de palabra o de instrucción. El tiempo que estamos viviendo, donde hay todo un sincretismo, toda una mezcolanza, estas palabras son para este tiempo. Estas palabras son para este tiempo donde uno puede aprender a filtrar y a diferenciar las cosas. Porque como todos somos iguales y todos somos hermanitos, y no importa que usted se corte el cuello a una gallina y se bañe con la sangre de la gallina, y usted quiera matar un chivo y yo quiera celebrar Shabbat, y todos somos hermanitos. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo de ecumenismo, un tiempo de mezcolanza donde supuestamente todo está bien. Y no es así. No es así. Entonces, no quiero yo, por ejemplo, y aquella persona que no conociera el nombre de Dios y aquella persona que se murió. No estamos hablando de ese tiempo. Yo creo que Dios es suficientemente sabio. Establecimos en el seminario anterior que para ser salvo no se necesita conocer el nombre de Dios. ¿Lo establecimos, sí o no? Dijimos que Abraham fue el padre de la fe y Abraham no conoció el nombre de Dios. El tiempo que estamos viviendo obliga a esta restauración para saber realmente con qué tipo de gente estamos tratando. Hace un tiempo atrás Dios me dio una orden en el ministerio que cuando alguien me invita a predicar, yo no pida absolutamente nada. Ni siquiera ofrenda, ni siquiera los pasajes. Bueno, comenzamos a hacerlo así, y de cada 10 invitaciones, 9 no se concretaban. Y yo no entendía por qué. Porque yo dije, si antes yo les pedía, páguenme los viáticos, páguenme los pasajes, le estoy hablando nacional e internacionalmente. Fíjense un hospedaje y fíjense una ofrenda, y ahora
No estoy pidiendo nada. Yo pensé, voy a viajar más, voy a salir más, voy a predicar más. No. Y yo no entendía por qué. Y comencé a orar y digo, Señor, ¿por qué? Porque si alguien me llama para invitarme a predicar es porque ya me escucharon. O sea, nadie va, ya me vieron predicar. ¿Y por qué si les digo, no necesito que me paguen los pasajes, no necesito ofrenda, no necesito hospedaje, no necesito nada? ¿Por qué no me llamaban? Y no entendía por qué. Entonces, hace un tiempo atrás me mandaron un videito cortito de un predicador, ni siquiera sé quién es el predicador. Y decía el predicador, ¿sabe, profeta, por qué no te llaman? Porque cuando alguien no necesita del dinero, no es manipulable. Y duró 5 minutos. Y yo agarré y dije, wow. Entonces, profeta, ¿cuánto cobra usted? Y bueno, yo cobro, qué sé yo, 10,000 pesos. Voy a ir, voy a predicar, voy a tratar de no ofender a nadie, voy a tratar de hacer buena letra, voy a tratar de dejar contento al pastor que me invitó, porque yo estoy esperando la remuneración. Y ellos van a estar seguros, tranquilos, de que no voy a ir a decir ninguna barbaridad para ellos, porque voy a querer cobrar mi plata después de la prédica. Sin embargo, al decirle, no necesito que me paguen los pasajes, no necesito, dice, no, a este no lo manipulamos, porque este no necesita dinero. Entonces yo entendí que Dios me dio esa estrategia para que me sirva de filtro, para yo no perder el tiempo con nadie. Sin embargo, de esas 10 invitaciones, esa una que me invitaron, fue tremendo lo que Dios hizo, lo que recibieron de parte de Dios, lo que crecieron, tanto en palabra profética, en seminario, las amistades que se abrió, eran realmente gente del reino. Entonces, ¿por qué Dios me mandó eso? Simplemente para una estrategia de filtro, para saber con qué tipo de pastores, con qué tipo de gente estamos tratando. Y estas profecías que se está diciendo nos va a servir a manera de filtro, para saber realmente las personas hasta dónde están queriendo recibir, hasta dónde tienen amor a la verdad. Porque si la palabra dice que para que yo sea salvo, tengo que dejar de comer chocolate, aunque adoro el chocolate, yo lo hago. Yo sé que no lo dice, pero si lo dice, yo lo hago. Si la palabra dice que para ser salvo tengo que estar pelado, yo me raspo la cabeza. El pastor ya no necesita, ya fue salvo. ¿Me explico o no me explico? Pero si la palabra lo dijese, yo lo hago. Ahora, ¿cuántos pastores discuten por algo que la palabra dice claramente? Y no, pero eso hay que interpretarlo porque hay que ver, porque no sé qué. Pero discuten para seguir en sus andanzas, en su manera de pensar, cuando la palabra lo dice. Ahora, ¿qué hago yo cuando hago relaciones con esos pastores? Cuando invierto tiempo con esa gente. Cuando invierto dinero en esa gente, es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida en las cosas del reino. Entonces, fíjese lo que dice, en aquel tiempo, o sea, habla de una profecía específica, devolveré yo a los pueblos la pureza de labio para que todos invoquen. Está diciendo a los pueblos, no está hablando solamente de Israel, está hablando a todos. ¿Por qué? Fíjese lo que dice Oseas 2:16, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mentados por sus nombres. Entonces muchas veces cuando yo le digo a la gente, Jehová no es el nombre de Dios, y vamos a estudiar por eso, pero no importa porque Él sabe cómo se le llama. Yo creo que sí, yo creo que Dios conoce el corazón nuestro. Ahora, supongamos que una persona, vamos a establecer una verdad. La verdad se confirma por 2 o 3 testigos. O sea que si mi verdad, ustedes no me dicen sí, amén, no es la verdad, es mi verdad. Desde el momento que ustedes me dicen sí, pastor, estamos de acuerdo con usted, entonces establecimos una verdad y partamos como eso de base. Bueno, la única manera de llegar al Padre a través de Cristo, ¿sí o no? No hay otra manera de ser salvo sino a través de reconocer a Yeshua, de reconocer a Jesús, de pedir perdón, ¿verdad? Establecimos, no hay otro método de salvación. Todos creemos lo mismo. Perfecto. Ahora, pensemos en una persona que está totalmente desconectada de la civilización, un aborigen allá en el impenetrable. Vi el otro día de que ahí, en Amazonas todavía hay aborígenes totalmente desconectados.
y que de ahí haya personas que quieran conocer la verdad dentro de su cultura, sin hablar nuestro idioma, sin leer la Biblia, sin nada. Esa persona puede ser salva sin la intervención nuestra y sin la intervención del Evangelio. ¿Puede ser salva, sí o no? Estamos hablando hoy en día, hoy. O Dios va a propiciar las cosas para que el Evangelio les llegue, porque hay corazones que sí quieren saber la verdad. O no necesitan que nadie les llegue con el Evangelio. Ellos pueden ser salvos solos, solamente. En este tiempo, en el tiempo de la tecnología, en el tiempo que estamos todos nosotros. Mi punto de vista es que cuando una persona quiere conocer la verdad, Dios va a hacer conexiones divinas, Dios va a hacer las cosas para que llegue alguien que les hable de la verdad y que les guíe. El caso del eunuco. Tenemos varios casos. Por ejemplo, el caso de Nínive, que era un mensaje de condenación, pero Dios mandó a profetas allá. El propio caso de Israel, que Jesús lloró delante de Jerusalén y les dijo: ustedes apedrean a los profetas que les han enviado. Entonces, habrán lugares antes de Cristo, habrán lugares donde el Evangelio no llegó, que serán condenados o juzgados por sus conciencias. Pero en este tiempo, yo no puedo pretender de que alguien pueda ser salvo sin conocer a Cristo. Yo no puedo pretender que alguien, a lo que yo creo, y ustedes me van a decir o no, Dios va a hacer la forma de conectar a esa persona para que la verdad pueda llegar a él y pueda ser salvo. Entonces, cuando alguien quiere saber la verdad, Dios va a mandar profetas, Dios va a mandar misioneros, Dios va a mandar gente para que les hable de la verdad. Entonces, lo mismo está pasando hoy en día. Dios nos está mandando a restaurar los nombres, a sacar los nombres. Dios está trayendo mensajeros que nos enseñen, porque amamos la verdad y queremos conocer la verdad. Por eso están acá, si no, no estarían acá. Con lo que saben es suficiente para hacer el trabajo que están haciendo. El que no ama la verdad dice: que me venía ahora con el hebreo, que los judíos, que ya le mataron a Jesús y ahora quiere venir a enseñarnos. Lo he escuchado cientos de veces. Ahora, fíjese lo que dice la profecía: porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baales y nunca más serán mentados por sus nombres. Seguimos. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón. No piensan cómo hacen que a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. Al modo que sus padres olvidaron mi nombre por Baal. Vuelvo de vuelta: sí, pero Dios sabe, yo le digo Jesús, el otro le dice así, el otro le dice acá. O sea, ¿ustedes nunca pensaron que a Buda no se le cambió nunca el nombre? ¿Nunca pensaron que a Alá nunca se le cambió el nombre? Alá es Alá en todo el mundo. Buda es Buda en todo el mundo. Porque como dijimos en el ministerio de Abraham, el nombre tiene poder, el nombre tiene autoridad, el nombre marca. Ahora, ¿por qué a Jesús se le ha traducido 40,000 veces el nombre? ¿Por qué a Dios se le ha traducido 40,000 veces el nombre? Y acá Dios mismo está diciendo: estos profetas han hecho que la gente se olvide de mi nombre al punto que han cambiado mi nombre por el de Baal. Ahora, ¿qué significa Baal? Debemos entender que lo que Elohim declaró en Jeremías, cuando entendemos que la palabra Baal significa Señor. Entonces, no es correcto que nosotros no querramos usar los nombres y que digamos Señor. Ahora, cuán bello es el Señor. Yo digo, saca el término Señor y poner Elohim. No, porque no. O sea, si estás adorando al Dios de Israel, ¿cuál es el problema? O sos antisemita, no querés reconocer, o no estás adorando al mismo Dios que yo adoro. Repito, estamos hablando en este tiempo donde está todo tan mezclado. Estamos hablando en este tiempo.
Entonces, Dios mismo se queja, ¿por qué mis profetas profetizan engaño y han hecho que la gente olvide mi nombre? O sea, ¿qué importancia tiene el nombre para Dios? Ni siquiera para mí. Porque repito, alguien dice, bueno, pero Dios sabe quién le ora y quién no le ora. Yo creo que sí, yo creería que sí. Pero estos son profecías que se tienen que cumplir y estamos en el tiempo en que estas profecías se cumplan. Seguimos. Lo que es triste es que los traductores conservaron el nombre del ídolo Baal, pero rechazaron el nombre de Yahweh. Las Biblias inglesas importantes, más recientes, han conservado Señor. En el texto de 1901 que tenía Jehová. Ya sacaron, aunque Jehová es una mala traducción, que vamos a ver por qué se tradujo mal, pero era lo más cercano que teníamos dentro del Evangelio hacia el nombre de Dios. Ya no se pronuncia. Ya se le cambia por Señor. Y si esto no tuviese un significado importante, ¿cuál sería el afán del enemigo de sacarlo? ¿Por qué lo sacan si no tiene importancia? ¿Cuáles son las excusas que se dan? Fíjese, aquí tenemos un par de declaraciones. Se utiliza en la mayoría de las versiones inglesas. Estamos siguiendo una tradición antigua. La palabra Jehová no presenta exactamente ninguna forma del nombre usado en hebreo. Puede ser, pero hubiese sido mejor que dejen Jehová a que lo saquen por Señor. Estas son las excusas de las Biblias. ¿Por qué sacaron el nombre de Jehová y le pusieron Señor? El uso de cualquier nombre propio es enteramente inadecuado. Mentira. Porque si no, no habría tantos versículos que dice, lo pondré en alto por cuando ha conocido mi nombre. No tomes el nombre de Dios en vano. Y tantos nombres más, tantos versículos más. O sea, hay un nombre propio, tiene que haber un nombre propio. La Biblia dice nombre sobre todo nombre, o sea, no puede ser cualquier cosa si es nombre sobre todo nombre. Hay cientos de versículos que nos hablan del nombre del Padre y del nombre del Mesías. Entonces, no es un punto menor, no es una cuestión de que, bueno, pero no seamos tan religiosos, tan legalistas. Y como decía un pastor, una cosa es ser legalista y otra cosa es ser legal. Lo que es legal es legal. Legalismo ya es una observancia religiosa mecánica de los mandamientos más allá del propósito del mandamiento, sin tener ni siquiera en cuenta del propósito del mandamiento. Eso es legalismo. Legal es hacer lo que realmente el mandamiento dice. Y otro pretexto más, número 5, dice, le faltan cualidades piadosas. O sea, por esas cosas sacamos Jehová y le encajamos ahí Baal, que seguramente Baal es más piadoso que... Y a veces nosotros lo vemos a Baal. Yo antes de entender esto lo veía a Baal muy lejos. ¿Sí o no? ¿Qué Baal? ¿Quién será? ¿Viste? O sea, no nos llegó a nosotros, pero sí nos llegó. Nos llegó en forma de Señor. Y es un término demasiado general. Al igual que Dios. Entonces vos estás hablando en nombre de Dios y la otro sí, en el nombre de Dios que salga todo bien, y está yendo a la brujería, está yendo a la umbanda. Es demasiado genérico. ¿el Señor quién? ¿El Señor de qué? Señor de... Acérquenle un micrófono al pastor así. Encima que es chiquitito, ¿no? Una vez siendo nuevo en el Señor nos fuimos a predicar porque había un hermano internado en un hospital en Capital, y cuando me acerco para hablar con una persona que estaba internada, ¿no? En terapia, yo le hablo, ¿no? Con muchas ganas de que necesita oración. Sí, ¿ustedes de dónde son? ¿O quién? ¿Cómo? ¿A qué vienen? ¿Por quién vienen? ¿En nombre de quién vienen? Entonces yo le digo, venimos, yo nuevo, le digo, en el nombre del Señor. Y él me dice, ¿qué Señor? Uh-huh. Y yo nuevo, lo que sí, no, me recuerdo decirle, en el nombre del único Señor, poderoso, que es Jesús. Me salió eso, yo era muy nuevito, pero me quedó eso
¿no? El hombre estaba preguntando, ¿en nombre de qué sí? ¿De qué Señor? Claro, porque es tan genérico, tantos señores hay. Claro. Que nosotros por ahí no nos damos cuenta. Repito, lo que nosotros estamos hablando, esto es puchero, esto no es leche, esto no es, evangelismo. Porque muchas veces me dice, una vez un pastor me dijo, a mí me encantaría trabajar con vos, pero vos hablas de Yeshua y yo hablo de Jesús y la gente no va a entender. Le digo, yo también hablo de Jesús. La cuestión es que cuando la persona acepta a Jesús conmigo, o reconoce al Mesías conmigo, yo ya le estoy hablando de Jesús y Yeshua al mismo tiempo, y ya sé a dónde le voy a llevar. ¿A qué alimento le voy a dar después? Hay un alimento de leche, hay un alimento más suculento. Pero, como nosotros somos líderes, y esto es un alimento avanzado, no estamos hablando un día podemos hacer un estudio de método de evangelismo, le voy a enseñar 10.000 cosas que aprendí como evangelista, pero esto no es para evangelismo, esto es para entender los propósitos finales, entender los tiempos que estamos viviendo y las profecías que necesitamos que se restaure y que se cumplan en este tiempo, y que nos va a servir mucho para saber con quién estamos tratando. Eso es importante que lo diferenciemos y que lo entendamos. Porque inmediatamente muchos dicen, bueno, pero a la gente que viene por primera vez, repito, muchas veces se les predica y se memorizan los nombres de la Umbanda y no tienen problema. Inclusive decirle, vos tenés que conocer al Dios de Israel, va a saltar inmediatamente qué formación tiene la persona, qué concepto tiene la persona. Lo mismo que pasa con el concepto del pecado. Les comenté en seminarios anteriores, personas que están congregándose hace 2 años, 3 años, y viven en un adulterio y un desenfreno sexual impresionante. Y cuando te lo cuentan como lo más normal. Yo le digo, pará un poco, le digo, ¿vos no te enseñan en tu iglesia que no? No se les enseña. No se les dice, miren chicos, ustedes no tienen que tener relaciones sexuales. No se les dice. Tenés parejas dentro de la iglesia cristiana que están unidos, no en matrimonio, sino unidos en la carne. Y no se han casado y no se casan porque te dicen que no es necesario, de hecho están unidos. Claro. Dice, no hay ninguna palabra en la Biblia que diga que yo me tengo que casar. Pero eso es el menor de los casos. Porque si vamos a la palabra, en tiempos bíblicos el concubinado estaba permitido. Y en ese sentido, algo que solemos hablar mucho nosotros es que la iglesia ha sido muy copiona a la católica en cuanto a una persona divorciada o separada, no, usted no se puede volver a casar, usted tiene que dejar a su mujer, tiene que volver con la mujer antigua, la mujer ya se casó, ya no quiere saber nada, y está con otro. Y a veces vienen parejas y me dicen, nosotros estamos en adulterio. ¿Por qué? Porque no estamos casados. Entonces, volviendo a la boda bíblica que vimos, desde el momento que uno se une a una ramera, soy uno con esa ramera, dice la Biblia. Y con la ramera uno no se casa, una hora nada más. Más todavía una pareja que tienen hijos, que viven 5 o 6 años. Si hay un desorden delante de Dios y delante de la ley de los hombres que tienen que casarse, darle el apellido a sus hijos, obedecer las leyes humanas como Dios manda, pero no es adulterio, porque delante de Dios esa persona es tu esposo y tu esposa, porque desde el momento que han tenido relaciones sexuales. El problema son las parejas que hoy día están con el otro día están con aquel, prueban con prueban con el otro, y que los pastores lo ven como totalmente normal. Van probando y vemos, si tengo cama, si tengo tengo que ver cómo me va. ¿Me entendés? Y esta persona yo le dije, pero nunca te dijeron que no podés a la primera. Ay, ¿cómo voy a conocer mujer? Pero podés tomar un café, salir, ya vayan a cenar. Le digo, pero no podés llevarla al telo, no podés llevarla al hotel en la primera noche de conocer. Pero yo decía, no puede ser que no, el pastor no la... Y le juro delante del Eterno, la sorpresa en la cara de le digo, con razón no te liberas nunca. Con razón, mi hermano, vos no avanzás en tu vida. Pero son de otro ministerio, no son ovejas mías. Entonces, ahora, ¿estamos realmente salvando las almas?
Porque yo cuando fui salvo, a la edad de 14 años, a mí me dijeron, vos estás en pecado, estás destituido de la gloria de Dios, necesitas arrepentirte, necesitas reconocer el sacrificio de Jesús. Eso me lo dijeron a los 14 años. Y yo me arrepentí, pedí perdón, recibí a Cristo y tomé un compromiso de un cambio de vida porque yo no quería ir al infierno. Pero eso creo que ya se perdió. Esa manera de predicación ya se perdió. No hay temor. No hay temor a Dios, no hay convicción de pecado, pero como si yo odio la ley de Dios. Si yo no predico la ley de Dios, ¿cómo vamos a saber qué es pecado y qué no es pecado? Si el pecado, la ley de Dios fue escrita para que sepamos qué está bien y qué está mal. Pero nos vamos a ir al tercer seminario. Vamos a ir avanzados. Sí. Yo quería comentar que cuando me convertí a las raíces hebreas, yo siempre iba a la iglesia evangélica. Y cuando me empecé a juntar con hermanos que también iban a las iglesias evangélicas, pero ellos ya empezaron las raíces hebreas. Y venían y me decían, ¿vos sabías, Dani, que esto no era así en el Evangelio? En el Evangelio me dice, esto no es así. ¿Sabés que en el hebreo es de otra manera? Yo decía, no, vos estás loca. Déjame de joder con eso, sí. Más, hermano, el micrófono de tu boca. Retíralo sí. Hacia afuera. Ahí. Bueno, yo le decía, no, estás loco. Le digo, a mí me enseñaron de esta manera y yo la creo de esta manera y ya está. No, pero mirá, vamos a mirar la escritura y la escritura dice que no es así, que fíjate que en el hebreo original, porque esto vos sabés que el hebreo original, no. A mí no me venga con otra cosa, yo la aprendí así. Bueno, un día estaba mirando el canal Enlace, que ahí es un canal conocido, sí. Que van muchos pastores, de todo. Y apareció que después me enteré yo que quién era, ¿no? Y era Michael Rood, un referente de la raíz hebrea. Apareció, yo dije, este tipo no, esa vestimenta no es musulmán, no es, porque yo conozco la vestimenta del musulmán, pero este tenía otra vestimenta. Digo, este no es musulmán. Y empezó a hablar y decía, aquí, y me generó intriga. Y de repente escucho una voz que me dice, yo estaba así frente al televisor y de repente escucho una voz que me dice, mirá, si vos estás invocando el nombre de Dios y no es el correcto, vos estás invocando cualquier cosa. Y ahí como que se me cayó algo así de los ojos, no sé, qué sé yo, como una venda. Yo hago la similitud de que era como una venda, que yo tenía como un velo. Y cuando se me cayó eso, me entró una convicción tan fuerte que, bueno, después ya no discutía más. Me acoplé a ello y empezamos las raíces y de ahí hasta hoy. Hasta hoy día, pero sí. Nosotros siempre decimos que es por convicción, ¿no? Y la revelación, que Dios nos revela. Para mí es una bendición grande escuchar los diferentes testimonios de cómo uno buscó y cómo encontró esta verdad. Yo desde que me convertí dije, Jesús no puede llamarse Jesús si él no era español. A los 14 años yo decía, y buscaba, y tengo que agradecerle a Atalaya y a Despertar, que la primera vez que leí el nombre de Yeshua, pero ellos no usan el nombre de Yeshua, pero sí en uno de sus libros encontré el nombre de Jesús era Yeshua. Y yo dije, yo sabía que no podía ser Jesús. ¿Por qué? Porque en Paraguay, por ejemplo, en el guaraní, el término más común es nuestro dueño. Ñande Yara, Hatupasi. Ñande Yara, nuestro dueño y la madre de Dios. Eso es lo común en guaraní, en nuestra cultura. O sea, el nombre de Dios, Ñande Yara, nuestro dueño. Que tampoco es un nombre propio, ¿verdad? Y encima tenía que estar la madre de Dios al lado. O si no, Quirito, que es muy poco usado, que vendría a ser Cristo, pero Quirito muy poco usado. Entonces,
Yo siempre busqué y yo siempre dije, ¿cómo Jesús nació allá? Y siempre dije, ¿por qué yo no nací en Israel? ¿Y por qué no nací en el tiempo de Jesús? Porque estaba el bautista, el adventista, el metodista, el pentecostal, el otro. Yo tengo una mezcolanza en la cabeza y digo, ¿quién tiene la verdad? ¿Por qué no nací en tiempos bíblicos para escucharlo a él, aprender de él? Y hoy tenemos el acceso a esa información que la necesitamos para este tiempo. Vamos terminando, o redondeando, mejor dicho, porque se nos fue rapidísimo el horario. El nombre de Elohim. El nombre de Elohim es importante. Él lo ha hecho importante. ¿Por qué es tan importante esta cuestión del nombre? Es la discusión que muchas veces tengo con muchos pastores. Dios hizo importante su nombre. Hay un mandamiento que dice que no tomemos su nombre en vano, y hay bendiciones por conocer y usar correctamente su nombre. Por eso dice, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Él lo hizo importante. Conocer el nombre de Elohim, honrar su nombre, son asuntos espirituales de suma importancia para todo creyente. Elohim mismo ha dado mandamiento de no tomar su nombre en vano. O sea, ¿cuál nombre? Así que debemos hacer lo que trae honra y gloria a su nombre. Pero hay más. Elohim se está manifestando en su nombre. ¿Cuál nombre de Elohim estamos hablando? El nombre bajo consideración es el nombre de 4 letras, dado a Moisés en la zarza que ardía. Las 4 letras en cuestión son Yud, Hei, Bad, Hei. Ahora, vamos a hablar de esto. Ya habíamos establecido que para ser salvo no se necesita conocer el nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque a Abraham no se le manifestó el nombre. Siendo el padre de la fe, él fue salvo sin conocer el nombre. Al primero que se le reveló el nombre, fue ahí a Moisés en la zarza. A ver, ahí tenemos un pequeño error. Déjenme corregir eso porque la gente que está viendo en internet puede ver letras equivocadas. No quiero que pase eso. Ahora sí. A ver si tenemos algunos mensajes. Si no. Nelly Messina. Estamos junto amén, tal cual. En mi congregación estamos cambiando el lenguaje, estamos actualizando el nombre verdadero en el idioma Kadosh. Buenísimo. Y Marina Sosa dice, ¿verdad? Sharon, y yendo al otro extremo, no podés servir al Padre por no estar casado o por no ser santo. Ángel Duarte, la misma crisis de identidad tuve yo como cristiano y por miedo de ciertos grupos mesiánicos en internet llegué al conocimiento. Empieza, sí, ese es Ángel Duarte. Yo conocí el hebreo el año pasado, pero no a profundidad. Hoy es de bendición conocer las raíces hebreas. Buenísimo, buenísimo. Ahora, una de las cosas que quiero aclarar es que este estudio, como lo dije al principio, no pretende ser el más correcto, el único, lo que sea, pero sí es lo más práctico, que me sirve a mí para llevar a la gente que nunca nació en una comunidad judía ni nada, desde el evangelismo básico, desde Jesús, a tener una intimidad con el Padre. Porque siempre hablamos que el cristianismo es cristocéntrico. Le cantamos a Cristo, le oramos a Cristo, adoramos a Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino al Padre. Y nos hemos olvidado del Padre. ¿Por qué nos hemos olvidado del Padre? Porque desde la Iglesia Católica se nos viene predicando de que el Padre se olvidó de su Hijo. Que en el momento que más su hijo lo necesitaba, él le dio la espalda porque su hijo estaba muriendo por los pecados del mundo, entonces el padre le dio la espalda y su hijo murió solo, abandonado. Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado?
¿verdad? Y después resucita solo y ahora el Padre quiere venir a tener comunión conmigo. O sea, ¿quién quiere tener un Dios así? ¿Quién quiere tener una... Usted me debe dinero a mí, yo lo voy a requerir a usted y usted se me esconde. Y sale su hijo con toda vergüenza y dice, mirá, deja, yo me hago cargo de la cuenta de papá. Y yo te digo, ¿por qué no dio la cara a tu papá? ¿Por qué tenés que salir vos? No, por favor, déjelo a papá. Está bien. Vos decís que vamos, bueno, a partir de ahora arreglo las cuentas con vos, pero yo con tu papá no quiero saber más nada. No me hable, que no, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué si el problema era con Dios, por qué viene su hijo a morir y él se esconde? Entonces, teológicamente decimos que creemos en un Dios, pero inconscientemente creemos en dos dioses, en un Dios malo, en un Dios que prefería más su santidad, el del Antiguo Testamento, que era tan santo que te reventaba en cualquier cosa, que no le importaba por su supuesta santidad, porque todo esto es un texto sacado fuera de contexto, lo deja al hijo morir solo. Entonces yo no quiero tener ninguna comunión con ese Dios, yo me quedo con Jesús, pero no con el Padre. Entonces la iglesia cristiana se ha quedado en el camino. Yo soy el camino al Padre, nadie llega al Padre sino por mí, pero yo no conozco al Padre, no conocemos porque no hablamos del Padre, hablamos de Jesús. Y de Dios hablamos así nomás, pero que no hay mucha diferencia. Por eso que es importante este seminario y lo que estamos hablando, para poder reconciliar y ver realmente. Después vamos a ver que cómo puede el Padre ser uno y Jesús ser otro, si Jesús mismo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Eso vamos a hablar bien cuando lleguemos a Trinidad y tres dioses y todo eso. Pero vamos en esta parte. La otra imagen, había un pequeño error. Esta es el texto correcto, lo tienen ahí en su material. Es 22. Entonces ahí tenemos en pantalla Yud, siempre de derecha a izquierda, Yud, Hei, Bat, Hei. Yud vendría a ser una Y, Hei vendría a ser una H, Bat vendría a ser una B corta y otra Hei más. Estas cuatro letras son consonantes. Dijimos en estudios anteriores, desde el primer día, que el hebreo original no tiene vocales. Ahora, si no tiene vocales, ¿cuál sería entonces la traducción correcta? ¿Cómo vamos a saber cuál es la traducción correcta? Una distinción principal entre los nazarenos del judaísmo mayoritario del primer siglo fue en relación al uso del nombre de Yahweh. Mientras en el judaísmo mayoritario lo habían limitado y aún en algunos casos habían prohibido el uso del nombre de Yahweh, los nazarenos eran perseguidos en ocasiones por no participar en esa prohibición. Entonces, hay en el tiempo bíblico, esto ya se los voy a dejar de tarea, lean todo lo que corresponde, algunos ya lo habrán leído todo esto ya, creo yo, ¿no? Porque hay algunos que guardan y compran el libro y lo guardan, ¿viste? Para que no se ensucie, dice, nunca lo leyeron. Había una prohibición en tiempos bíblicos. Acuérdense que el judaísmo ortodoxo lo que hizo fue hacer una cerca alrededor de la Torá para querer proteger, pero la Torá es nuestro cerco, la Torá es nuestra protección, los mandamientos son los que me protegen. Dios dio los mandamientos para que me protejan a mí. Yo no tengo que proteger los mandamientos de Dios, pero el judaísmo, al querer hacer una cerca para proteger la cerca, te da una falsa sensación de seguridad saltando esta cerca. Está bien, esta es la cerca que tengo, pero allá tengo otra. Más allá tengo otra cerca que me protege, pero esa otra cerca es ficticia, esa otra cerca es mandamiento de hombre, esa otra cerca no te protege de nada. Y sin embargo, hace tiempo que yo salté la verdadera cerca que Dios hizo, que son sus mandamientos para protegerme. Entonces, en ese afán de querer proteger a la Torá, ¿qué es lo que hacen los ortodoxos? Prohíben directamente
la pronunciación del nombre de Dios. Solamente en la fiesta de Yom Kippur, una vez al año, porque la ceremonia de Yom Kippur ordenaba, o sea, mandaba esa pronunciación del nombre, o si no lo hubiesen prohibido también. Pero como la Biblia dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, entonces estaban obligados por la Torá a pronunciar el nombre solamente el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo pronunciaba el nombre de Dios. ¿Por qué se perdió? Porque se prohibió, porque se dejó de usar, porque se tradujo un montón de veces. Y este es el tiempo donde Dios nos está encomendando a todos nosotros volver a restaurar su nombre. Por supuesto que cuando se restaure ese nombre, hay que restaurarlo con todo el respeto que se merece. Por eso ustedes van a ver que en los materiales dicen, este material contiene el nombre divino, tiene porciones de la Torá, por lo cual tiene que ser tratado con el debido respeto. Dentro mismo de las raíces hebreas, dentro mismo del judaísmo, hay varias maneras de cómo pronunciar ese nombre. Sin embargo, yo les voy a enseñar la que a mi criterio tiene mayor evidencia bíblica. Les voy a mostrar de dónde salieron cada una de las consonantes, de las vocales, por qué se pronuncia así, cuáles son las evidencias que tengo de esa correcta pronunciación, y lo voy a seguir enseñando hasta que aparezca mejores evidencias, que venga otra persona que me diga, mira, acá hay más evidencia que las que vos tenés, y si llega ese momento y tengamos que hacer la corrección, también la vamos a hacer. Amén. ¿Preguntas? La palabra también dice que hay un versículo de la palabra que dice que todos conocerán mi nombre. Exactamente. Todos conocerán mi nombre. Entonces, si ellos escondían el nombre, Dios decía, todos van a conocer. Es lo mismo que los mandamientos de Dios, es lo mismo que la Torá. Ahora, cuando estamos hablando de la Torá no estamos hablando del judaísmo, cuando estamos hablando de la Torá estamos hablando de los mandamientos de Dios. Y una de las cosas que el judaísmo hasta el día de hoy dice es que la Torá no es que es solamente para el pueblo judío y que nadie tiene que conocer, que no es necesario, inclusive para ser salvo. Imagínense que hay una rama del judaísmo llamado los noajidas, que vendrían a ser los descendientes de Noé, donde ellos enseñan que guardando 7 principios de Noé, uno ya es salvo. Y están predicando más de lo que ustedes se imaginan, porque el judaísmo está en crisis. El judaísmo hoy está espiritualmente en lo que yo llamo la prostitución de la Torá. Están haciendo un desastre de la Torá. Segundo, salen rabinos a mansalva. No estoy hablando de raíces hebreas ni de creyentes mesiánicos, estoy hablando del judaísmo ortodoxo. O sea, hacen un montón de rabinos. En Israel los rabinos no hacen servicio militar, prácticamente son muchos de ellos parásitos del Estado, cosa que acá nosotros no vemos. El problema es que ni el judío quiere ser judío. Entonces, cuando alguien a mí me acusa de ser un falso judío o de hacerme pasar por judío, yo le digo, decime una cosa, ¿qué beneficio tengo yo haciéndome pasar por judío si no soy judío? Si ni el judío quiere ser judío. No es que, desde que yo me hago el judío tengo tantos beneficios. Lo único que me ha ganado es persecución por todos lados y rechazo por todos lados. No hay beneficios, físicamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay tantos rabinos y no hay judíos, no hay rebaño, estamos muchos pastores y pocos rebaños, entonces se inventaron una versión de judaísmo light para ganar a gentiles. Ya que ni el judío quiere saber, entonces ahí sale la teoría noajida. Entonces los noajidas, hasta ahí por San Miguel, casa por casa andan predicando. ¿Sí? Un día hablábamos con Cristian y me decía, David, están por el barrio. No es que están allá en 11 y allá y hay un... No. Y la manera que predican son bastante violentos y al cristiano te lo da vuelta como una media.
Porque vienen con un conocimiento de la palabra que el cristiano no tiene. No tiene cómo defenderse. Como yo le decía en la clase de la boda hebrea. Así que Jesús el Hijo de Dios. ¿Y cuándo Dios tuvo un hijo? ¿Y cuándo Dios se casó? ¿Me entendés? Y si Jesús es Dios y el Padre es Dios, ya son dos dioses, pero la Biblia dice que Dios es uno. Ya lo desarmó al creyente. Porque lastimosamente esas cosas no nos enseñaron. Siempre nos enseñaron a predicarle al que sabe menos que nosotros, al que no conoce la palabra. Pero ¿cómo hacemos para, lo que dice Pablo, presentarnos como obrero valiente que no tiene de qué avergonzarse, para contender ardientemente por nuestra fe con alguien que mamó la palabra desde el principio? Bueno, está en nuestras manos, en mis manos y en la suya, capacitar a la gente que se afirmen en la fe en Jesús y que puedan hablar de la fe de Jesús, del Jesús bíblico, del Yeshua de la Biblia, no del rubio, ojos azules con crema de enjuague y con rulos, sino que el de la palabra. Que el Eterno les bendiga. ¿Alguna pregunta más? Comentario que tengo de Gustavo Colli. Es tremendo porque a mí me pasaba que era muy vacío el Evangelio que nos han enseñado, lo cual me pone con gozo porque ahora estoy encontrando el eje de lo cual había perdido hace tiempo. Gracias, Señor, por esta revelación. Ángel Gabriel. Amén. Fue muy difícil tomar una posición en el mesianismo desde Internet. Es que hay muchas interpretaciones y distintas pronunciaciones. Gracias al Eterno seguí estudiando y pude salir de la gran confusión que adquirí por estudiar desde Internet. Este seminario ahora, toda la vuelta que me pegué por todas las sectas mesiánicas con información segura. ¿Se corta la señal, dice Alejandra? Sí, hay. Igual no se preocupen porque estamos grabando y lo voy a volver a subir al grupo y a YouTube así, sin cortes. Una de las cosas que yo siempre explico, yo me convertí al evangélico pentecostal a la edad de 14 años. Me rompí la columna peleando, me iba a quedar paralítico y me salí a una iglesia evangélica pentecostal y fui salvo a través de Jesús. Yo conocí a Jesús, yo no conocía a Yeshua. Y se lo digo a muchos mesiánicos religiosos que les gusta escupir en el plato donde comieron. Entonces yo siempre les digo, no es que la información que nosotros tuvimos estaba errada o estaba mal, incompleta. Incompleta. Y no incompleta por nuestros pastores, porque yo honro a mis pastores y veo que hicieron... eran las herramientas que habían, ¿verdad? Mi pastor, el pastor Manuel Alves de Brasil, él era analfabeto. Él leía la Biblia por revelación, aprendió leyendo la Biblia por revelación, y yo lo llenaba de preguntas y me decía, David, no sé, yo no estudié, yo no tuve la oportunidad ni estudiar en la escuela ni estudiar en el seminario, pero yo sé que los judíos nos tienen que enseñar, porque de ellos vino la palabra. Imagínense, le estoy hablando en 1998, y él sembró en mí el deseo de buscar, sin saber que mi apellido era judío ni nada de eso, porque no nací en un hogar judío. Y él me dice, yo tenía un vecino judío que no creía en Jesús, pero en lo que es Antiguo Testamento me enseñó mucho de lo que sé. Y yo sé que ya hay judíos que aceptan a Jesús, ellos no deberían enseñar. Y él puso en mí esa semilla de curiosidad para yo comenzar a buscar lo que, gracias a Dios, hoy tengo. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, no es cuestión de estuvo todo mal. Por ejemplo, acaba de decir uno de los comentarios, que él sentía que en el Evangelio estaba vacío. ¿Por qué? Porque a veces uno come más rápido que otro. A veces uno tiene más hambre que otro. Uno busca más. Es una pregunta que preguntamos hoy en día, por ejemplo, en el Evangelio. Acérquenle el micrófono al pastor, por lo menos más cerca. Que lo que hablábamos el otro día, por ejemplo, era, hoy en día, ¿qué Biblia usamos? ¿No? Porque si vamos a la Torá tienen solamente el Pentateuco. Claro. El Nuevo Testamento no se encuentra. ¿Cómo predicaríamos del Mesías, del Cristo resucitado? ¿No? Y si vamos, por ejemplo, a la Reina Valera,
se habla que tiene más de 2.500 Sí, errores, entre más 3.000 o menos. y 15, Claro. 3.000 y 5.000. ¿Qué Biblia se tendría que usar? Hoy vemos la Dios habla hoy, vemos la traducción viviente, vemos infinidades de Biblia, ¿no? ¿Hacia qué punto enfocaríamos eso también para poder llevar la verdad y llegar a la verdad? Claro, es lo que yo decía. Para mí, la Biblia en lenguaje actual es espectacular para predicar al que no conoce nada. Al que no conoce. ¿Verdad? Pero nosotros entendemos que desde que la persona reconoció su pecado, desde que reconoció que necesita de Jesús, ¿verdad? Si vos le hablas de Jesús y le hablas de Yeshua al mismo tiempo, lo van asociando demasiado rápido porque, como dije, hoy es mucho más común, gracias a las películas, gracias a las novelas que han salido, que yo creo que los brazucas nos ayudaban un montón. Sirvió para evangelizar en cierta parte. Y que la gente entienda que era un Dios. Una vez una persona me dijo, yo pensé que Jesús nació en Roma. ¿Entendés? Y no hay obligación de saber, porque no se nos enseña. Pero de repente esto nos ayudó. Entonces, una cosa es evangelizar, tenemos que evangelizar en el idioma de la persona. En ese sentido, yo apoyo todos los medios. Si querés evangelizar con el folclore, con el rap, con el rock, cómo llegás a la persona. Las herramientas que podés teatro, usar. Lo que sea para llegar con el mensaje. Repetimos, para que la persona sea salva no necesita conocer el nombre del Padre. Entonces entendemos que es un... Ahora, se supone que después hay un estudio antes del bautismo. Exacto. Hay otro alimento. Cuando uno quiere bautizarse, ya hay otro alimento. Entonces ahí... Si ahí uno ya puede comenzar a enseñar ciertas cosas, ciertas partes, ¿verdad? El bautismo, y ya cuando la persona quiere ser miembro de una congregación, por ejemplo, acá como esta congregación, la congregación de raíces hebreas, para que la persona sea miembro tiene que pasar por este seminario. Sin el bachillerato no puede ser miembro. ¿Verdad? Después, si quiere seguir a profundidad la teología, son dos puntos aparte. Pero mínimamente, para decir yo soy miembro de una congregación mesiánica, tiene que tener este conocimiento básico, por lo menos, para saber en qué estamos creyendo y en qué estamos avanzando. Amén. Entonces hay alimentos para cada nivel. Lo que nosotros estamos hablando y lo que nosotros vamos a ver en estos días, esto es un misterio de teólogos de años. Vamos a descifrar algo, un misterio de años, de lo que es la pronunciación del nombre y ver las evidencias que tenemos, ¿verdad? De cómo se tradujeron, de por qué se tradujeron. Entonces, esto no es algo que se pueda hablar con el adicto que viene, que está queriendo salir de las adicciones, ¿verdad? Sino esto ya es un alimento para una persona que a veces los pastores se estancan y quieren quedarse nada más que con el método de salvación y ya su gente ya están creciditas, ya comieron todo lo que tenían que comer. Mi rabino en un momento me dijo, David, ya te enseñé todo lo que yo sé. Necesitas buscar otro lugar donde vas a seguir estudiando. Exacto. Porque si no te vas a estancar. Eso también significa ser consciente de uno, que uno no se lo sabe todo y que la persona va a seguir creciendo, va a seguir comiendo. Y si yo me estanco, detrás mío se estanca toda mi congregación, se estanca toda la gente. En cierta manera esto tiene una memoria, tiene un límite. Ajá. Una vez lleno, ya tenés que borrar. Claro. Sin embargo, nosotros nunca tenemos un límite, siempre vamos a tener para seguir aprendiendo, capacitarnos. Además, cuando estamos haciendo cosas nuevas y aprendiendo nuevas cosas nuevas, el cerebro hace nuevas sintaxis, nuevas conexiones y eso te devuelve la vida. Exacto. Ahora, cuando uno deja de aprender y se embota ya, uno comienza a morir porque no lo forzás al cerebro, ya no le pones desafíos, ya no le pones cosas nuevas. Hay poco compromiso de parte de pastores de no seguir estudiando y seguir capacitándose. Claro, y después ese es el problema. Su gente hoy en día tiene acceso a Internet. Claro. Porque si yo digo, no puedo decir cualquier verdura, cualquier tontería en un púlpito porque hay jóvenes que con el celular googlean y dicen, no es así. Por ejemplo, días atrás estábamos con un amigo y él dijo, gospel significa evangélico, ¿verdad? Y yo agarré, le googleé así, se lo mostré, ¿verdad? Porque estaban en vivo, y le digo, gospel significa palabra de Dios. Viene de good y de spell, que es un término anglosajón, ¿verdad? Y significa palabra de Dios. O sea, está bien el evangelio, la palabra de Dios, pero la traducción literal es otra. Entonces, hoy en día yo no puedo decir cualquier cosa, ¿verdad? Porque la gente googlea y te dice al toque se da cuenta que no
que no es lo correcto. ¿Preguntas? Sí, José Hernández Sí. dice, ¿qué tal el uso de Hashem o el uso de Adonai? Perfecto, José, muchísimas gracias por tu pregunta. Hashem es el nombre. Hashem, Shem es nombre. Por ejemplo, nosotros decimos Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua. Entonces, Hashem, dentro del judaísmo ortodoxo, es el reemplazo más común que existe hacia el nombre de Dios. Como ellos no pronuncian, entonces el nombre. Eso es Hashem. Adonai es el término hebreo de mi Señor. Adoni es mi Señor. ¿Verdad? Sin embargo, son sustitutos. Son nuevamente sustitutos del nombre de Dios, o no sustitutos, sino que características del nombre de Dios. Cuando Dios se le revela a Moshe, la famosa frase, yo soy el que soy, en hebreo es seré el que seré, es como tiempo futuro. Entonces, parafraseando vendría a ser, seré el que me deje ser. Yo puedo ser con vos Dios de paz o puedo ser Dios de guerra. Yo no lo decido, lo decidí vos. Yo puedo ser el Dios de amor o puedo ser el Dios de justicia. O sea, seré el que tú me dejes ser en tu vida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay muchas veces que según la oración hay que utilizar ciertos nombres y según la oración hay que usar otros nombres. ¿Por qué? Dios proveedor. Dios proveedor. Cuando uno va a pedir misericordia. Entonces, cuando vayamos viendo, al final de este estudio están todos los nombres de Dios. Todos los atributos, cada uno con su versículo bíblico. No vamos a estudiarlos todos porque son un montón. Pero, aún así, José, nosotros necesitamos usar el nombre verdadero en su momento y en su lugar. Esto me ha costado mucho a mí, porque hay personas que han hecho una versión de mesianismo light para agradar a los ortodoxos y querer ganar, y le van sacando cosas al Mesías. Entonces ya no es Dios, ya es el hijo de José, ya no es esto, y entonces le comienzan a sacar cosas y me dice, yo te abriría un montón de puertas, te decía, pero vos hablas de Yahweh y vos hablas de esto, ¿y para qué hablar? Dejá de hablar de eso y yo te abro un montón de puertas. Le digo, no, en eso es lo que la Biblia me dice que tengo que hacer, el tiempo profético para hacerlo, y no me interesa las puertas que me abran si yo no estoy haciendo lo que el Padre mismo nos mandó a hacer. Las puertas las abre Él las abre y Él las cierra. Y Él abrió Casa de Israel, la ha mantenido abierta a pesar de cientos de procesos, a pesar de cierto tiempo, y va a estar abierta hasta que el Padre diga lo siguiente. Comentarios, no hay preguntas. Muchísimas gracias a toda la gente linda, gracias por tu tiempo, valoramos muchísimo, gracias por sus ofrendas, gracias por la gente que está estudiando a lo largo y a lo ancho de este país y de los otros países. Esto es todo, casi todo por hoy. Muchas gracias y los espero nuevamente el lunes en otra clase más. Bendiciones y hasta pronto.